Bueno, gracias Jesús. Bien, vamos a entrar, estamos en el estudio de Apocalipsis y vamos a entrar en el tema de la ira de Dios. Hemos estado hasta ahora en los últimos 10 temas hablando de distintos aspectos que aparecen como principales, capitales dentro del estudio del Apocalipsis. Y a través de esas cosas que hemos estudiado, que a veces eran personajes o a veces eran otros aspectos, hemos ido conociendo en qué consiste esa revelación, qué papel tenemos nosotros ahí, qué cabe esperar, hacia dónde nos estamos moviendo, hacia dónde vamos. Uno de esos temas que podríamos considerar grandes por su importancia, no solamente en Apocalipsis, sino en toda la Escritura, es el tema de la ira de Dios. Por lo general no tenemos una visión de Dios airado. Es cierto que a lo largo de quizás siglos, el pueblo cristiano ha tenido mucho de ese Dios airado, quizá por las enseñanzas que han predominado en ciertas épocas, quizá porque se ha querido infundir un temor. Y entonces mucha gente se ha quedado con ese aspecto de Dios, la ira de Dios, un Dios que se aira. En esta noche queremos estudiar también los antecedentes o los precedentes en la Escritura acerca de la ira de Dios. ¿Qué significa que Dios se aira? Quizá el pensamiento que más predomina en la Escritura, porque se repite muchas veces, no dos, tres, se repite muchas veces el tema, es que el Señor es grande en misericordia y tardo para airarse. Creo que tenemos que entender también este equilibrio, que si bien tenemos un Dios que se aira, tenemos que recordar que incluso en la ira de Dios, Él manifiesta su misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a ir al Apocalipsis capítulo 16 para encontrar allí, no lo vamos a leer en este momento, pero lo digo para que abramos nuestras Biblias, en el capítulo 16 de Apocalipsis. Es allí donde vamos a encontrar las copas de la ira. Hemos estado viendo los sellos, hemos estudiado algunas trompetas, por lo menos las hemos mencionado, y ahora estamos entrando en el tema de las copas de la ira. Las copas de la ira aparecen en la segunda parte de Apocalipsis y están ahí de una forma esquemática, como suele pasar en todo el libro, excepto en algunos capítulos. Pero por lo general, tanto las copas como los sellos, como las trompetas, se nos presentan de una forma bastante esquematizada. Podríamos decir resumida, casi como vislumbres, cortas visiones. No aparecen como temas largos, prolongados, que nos explican con mucho detalle las cosas. Es más bien un resumen, una frase que lo condensa, el concepto. ¿Qué ocurre qué está pasando en ese momento cuando suena una trompeta? Excepto la séptima, que la hemos visto con mucho detalle, las demás son muy esquematizadas. Quizá alguna se nos extienda un poco más, pero en general se nos presenta también la ira de Dios, las copas de la ira, de una forma muy resumida. Vamos a tratar de entender primero ¿qué es esto de la ira de Dios en su palabra?
La ira de Dios podemos considerar que es una acción extrema de parte de Dios sobre el hombre, sobre la naturaleza, sobre la sociedad, que muchas veces también a lo largo de la Escritura fue sobre la nación de Israel, a veces fue sobre naciones en particular. Podía ser Egipto, podía ser Babilonia, podían ser otras naciones, algunas de ellas más cercanas a Israel. Todas y cada una de esas situaciones en las que aparece la ira de Dios tienen denominadores comunes, tienen puntos de conexión. Los queremos estudiar en esta noche también. Pero cuando hablamos de situaciones extremas, la ira de Dios es una situación extrema. Es que Dios ha retardado la ira porque es grande en misericordia y lento para irarse. Ha retardado la ira precisamente porque el contrapeso de su paciencia y su misericordia pueden más que incluso que lo que podríamos considerar su justicia. La misericordia de Dios es más grande para nosotros, es más grande para su creación que ninguna otra cosa. Pero también llega un momento en que la misericordia de Dios ya no se puede extender más. No se puede extender porque no tiene sentido, no tendría sentido. ¿Cuándo? Cuando la maldad del hombre, por ejemplo, llega hasta un extremo que ya se hace irrevocable, ya no hay vuelta atrás, ya la humanidad no puede cambiar. Ha tomado un rumbo en el que ya es imposible darle la vuelta y entonces tiene que obrar la ira de Dios. El primer ejemplo que encontramos en la Escritura es el diluvio. Lo leemos en Génesis a partir del del capítulo 7 en adelante. Vemos como Dios llama a Noé y le dice que se prepare porque la maldad de los hombres, de la sociedad, de ese mundo prediluviano, ha llegado a tal extremo que ya no hay vuelta atrás. Así que tenemos que analizar, por lo menos, aunque sea de forma esquematizada, cuáles son las causas de la ira y cuáles son las consecuencias de la ira. No hay ira sin causa y no hay ira sin consecuencias. Leemos claramente en los Proverbios que la maldición no viene sin una causa. De la misma forma, la ira, que tiene una conexión, en cierta forma, con la maldición, pues también es así. ¿Cuál sería la causa de que Dios enviara un diluvio? Pues lo acabamos de mencionar, esa maldad generalizada, que los hombres habían llegado a tener los pensamientos solo y exclusivamente dedicados a la maldad. Cuando llega a ese punto ya se hace irremisible, es decir, la maldad se apodera de la mente y todo lo que se piensa es malvado, es maligno, es contrario a la voluntad de Dios. ¿Puede ser posible eso? ¿Puede ocurrir en una sociedad? Sin duda que sí. Y vemos cómo la maldad está en nuestros días en crecimiento. Se nota por las leyes, se nota por las costumbres, se nota porque incluso entra en la iglesia y la corrompe, la contamina. Pero más allá de la iglesia, penetra en todos los estamentos sociales y comienza a destruir los fundamentos, comienza a destruir la justicia, la verdad. Ese es el momento en el que la sociedad ha tomado un rumbo que si no hay un arrepentimiento genuino,
sincero, no quedará otra cosa que la ira. Así lo leemos en Génesis 6, los versículos 1 al 8, cómo Dios avisa a Noé para decirle la maldad ha llegado a un extremo. Pero también en esos versículos vamos a encontrar una causa muy interesante, que es que los ángeles, los hijos de Dios, yo sé que algunos han interpretado esto de una forma tradicional como que eran los descendientes de Caín en contraposición con los descendientes de Set, llamando a los descendientes de Caín de otra manera, como hijos de los hombres, mientras los descendientes de Set todavía podían ser considerados hijos de Dios. Pero no se sostiene esa interpretación. En el original no. Los hijos de Dios se refiere a los ángeles, se refiere a aquellos ángeles que dejando su morada, su dignidad, su propósito, se involucraron con las hijas de los hombres. Nos dice ahí, en ese capítulo 6 del Génesis, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas mujeres para sí, y de las cuales saldrían seres híbridos, seres con unas capacidades especiales, seres gigantes, seres valerosos. De alguna forma nos estaba hablando, o nos está hablando ahí ese pasaje de Génesis 6, de algo con lo que podríamos estar familiarizados si estudiamos la mitología. La mitología de todos los países prácticamente, de todas las culturas, nos habla de antepasados que eran superhéroes, que eran semidioses, que eran grandes guerreros o grandes gobernantes, grandes reyes, hombres muy valerosos. Y eso es justo lo que dice el Génesis 6. Pero esa modificación del ADN, podríamos en nuestros días llamarlo así, esa modificación artificial, aunque fuera de forma aparentemente natural por medio del sexo, pero esa modificación contraria al plan de Dios, porque Dios había puesto al hombre sobre la tierra y no lo había hecho de una forma híbrida entre hombre y ángel. No, Dios lo había hecho hombre. Esa mutación, también lo podemos considerar así, o modificación en el ADN, no tuvo buenas consecuencias. Primero, porque no era conforme al plan de Dios. Después, porque era el fruto, el resultado de una rebelión angelical. Y entonces era muy difícil que eso se echara para atrás, supuesto que ya estaba en la genética. Esto fue apoderándose, esa desviación genética se fue apoderando de la humanidad anterior al diluvio, hasta el punto fue perversa que contaminó todo pensamiento, toda voluntad, todo deseo, todo sentimiento del género humano. Solamente Dios encontró a Noé y su familia como excepción de esa regla. Y es por eso que va a salvar a Noé y su familia. Entre las causas de la ira de Dios en el diluvio, también tenemos que ver el deseo de Dios por recuperar la humanidad original, la humanidad que Él había creado, no la humanidad consecuencia de esa desviación o de esa modificación genética, sino la humanidad original que solamente la había encontrado en Noé y su familia. Así que cuando hablamos del diluvio como ira de Dios,
tenemos que entender cuáles eran las causas de esa ira. Dios no se aira porque sí. Dios es lento para la ira y por tanto tiene que haber muy buenas razones para que venga una destrucción, un castigo, una ira de esa magnitud, como el diluvio, que fue sin duda universal. Entonces vemos también las consecuencias, y las consecuencias podrían enmarcarse también dentro del propósito de Dios para superar lo que ha pasado, para recuperar lo que se ha perdido. Así que entre las consecuencias vendría el limpiar la tierra, limpiar el planeta Tierra de la maldad del hombre y de la maldad de esos ángeles que se habían revelado. Por otra parte, también vendría lo de recuperar, como hemos dicho, a un pequeño remanente capaz de darle una nueva oportunidad a la raza humana. Y esa iba a ser la misión de Noé y su familia. Por tanto, también iniciar un nuevo tiempo, una nueva tierra, una nueva naturaleza, unas nuevas condiciones. La tierra iba a ser también modificada a través del diluvio. No nos vamos a detener mucho más en el diluvio porque nos tomaría mucho tiempo explicarlo con mucho detalle, pero es para que entendamos el asunto de por qué Dios se aira hasta ese extremo. Luego tenemos otro caso típico, que es Sodoma y Gomorra. Lo vemos en Génesis capítulo 19. Todos sabemos cómo ocurrió que la maldad de Sodoma y de Gomorra y las ciudades del valle, creo que eran como unas 8 o 10 ciudades, se habían pervertido hasta el punto que, como Dios le dice a Abraham, ha subido el clamor de esa maldad hasta el cielo. Y él mismo va a descender para contárselo a Abraham, ya que su sobrino Lot está allí dentro, vive en Sodoma. Y entonces él le cuenta que efectivamente viene una ira, una justicia, un castigo, una destrucción para esas ciudades. Estamos hablando de las causas, y todos lo sabemos, la corrupción sexual, homosexualidad, la violencia, una sociedad depravada. Recordar que cuando, en una de las ocasiones en las que el profeta Ezequiel va a señalar la ira de Dios sobre Israel, porque Ezequiel, recordamos, es un profeta del cautiverio. Es decir, también la ira de Dios se había descargado en distintos momentos sobre Israel. ¿Cuándo? Cuando también había llegado la nación a un punto en el que parecía o era irreversible. Y por tanto Dios tenía que poner un punto final a aquella rebelión de la nación. Señalando Ezequiel, digo, en el capítulo 16, los versículos 49 y 50, ahí Dios también va a señalar cuál era el pecado de Israel por el cual Dios le juzgaba en su ira. Y dice que era como el de Sodoma. ¿Y cuál era el pecado de Sodoma? Era sobreabundancia, era orgullo, era una sociedad del entretenimiento y una sociedad que se había olvidado de las necesidades ajenas. Esos 4 aspectos también son la causa de la ira sobre Sodoma y las ciudades del valle. Porque como Dios señala ahí a Ezequiel, este era el problema de fondo. ¿Cuál era ese problema? Que tenían demasiado y por tanto tenían también una
cultura del entretenimiento, pasaban demasiado tiempo en ocio, demasiado tiempo libre, y al no estar convertidos a Dios, al no buscar a Dios, Satanás aprovechaba el entretenimiento para pervertir a la nación. Casi que podemos decir, bueno, es lo que está pasando hoy. Cada vez nos parecemos más a Sodoma y Gomorra, cada vez nos parecemos más al mundo prediluviano, cada vez más hay características de ese pasado, modificación del ADN, exceso en muchas partes del mundo de ocio, de entretenimiento, y eso eleva el orgullo, la altivez del hombre, la soberbia. Y por la soberbia se cometen atrocidades y se olvida uno del que sufre, se olvida uno del que padece necesidad. Y para Dios todo esto era causa suficiente para la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Si lo traspolamos a nuestro mundo actual, podremos entender por qué nos estamos acercando de nuevo a la ira de Dios. Nos estamos acercando peligrosamente a otro momento en el que la ira de Dios se derrame sobre esta sociedad. De nuevo, las consecuencias volverían a ser muy similares a las de antes del diluvio. Limpiar la tierra, deshacerse de toda esa depravación, de toda esa maldad, de toda esa corrupción. Y también salvar a un remanente, en este caso la familia de Lot. Así como el remanente del diluvio fueron Noé y su familia, pues en este caso sería la familia de Lot. El principio permanece, es que Dios, incluso en la ira, va a sacar un remanente. Luego en la Escritura, porque aparece en muchas ocasiones, más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, tenemos la condenación que consideramos el destino del malvado. El Seol a veces aparece como ese mundo en el que se produce ese castigo al malvado. Pero también lo entendemos como el infierno, es decir, ese lugar de castigo, de sufrimiento, de fuego, de condenación, en resumen. En Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 28, Jesús hace una declaración muy interesante al decir: no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Temed más bien antes al que puede destruir vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestro espíritu en el infierno. Esa expresión de Jesús nos deja claro el concepto. La ira de Dios es manifestada en el infierno, como a través de la destrucción de todos los que llegan allí o llegan destinados. ¿Cuál sería la causa? ¿Por qué el infierno representa de una forma tan radical y tajante la ira de Dios? Bueno, las causas están señaladas en la Escritura. Lo podríamos resumir en este concepto que es rechazar al Creador. Un rechazo congénito, un rechazo irremisible a Dios. Por supuesto, en el Nuevo Testamento ese rechazo es expresado a través del rechazo de Jesús. Rechazar a Jesús es la primera causa de condenación. Lo leemos en Juan 3, en dos ocasiones, en los versículos
19 al 21, cuando nos dice que Jesús no ha venido para condenar al hombre, sino para que el hombre sea salvo por medio de él, pero añade, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas, amaron las tinieblas. Y amaron las tinieblas porque sus obras eran malas y no iban a la luz para que su maldad no fuera expuesta. Así que en esos versículos nos resume la causa de la condenación: rechazar la verdad, rechazar la luz, rechazar al Hijo de Dios, rechazar a Dios. En Juan 3 también, en el versículo 36, de nuevo Jesús vuelve a mencionar la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, otra vez el concepto de rechazar, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que ahí entendemos el por qué finalmente hay una humanidad que es aplastada, destruida a través de la ira de Dios. Ha habido un rechazo repetido, enquistado en la mente y en el corazón de los hombres y de la sociedad hacia Jesús. Rechazar la verdad y falta de arrepentimiento son otras de las causas. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, ahí en los versículos 9 al 12, también encontramos cómo explica Pablo que el anticristo es el engaño enviado por Dios o permitido por Dios, podríamos decir, para que todos aquellos que han rechazado la verdad y que se han complacido en lo injusto sean condenados, reciban la ira de Dios. ¿Quiénes? Los que rechazan porque no tienen amor por la verdad, no aman la verdad, no buscan la verdad, viven en la mentira, viven en el engaño porque quieren cumplir sus propósitos en vez de los propósitos de Dios. Podemos entender el concepto, ¿verdad? En Lucas 3, muy interesante también lo que nos dice ahí la Escritura, en los versículos 7 al 9, nos está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista iba predicando arrepentimiento. Ahora llega un momento en el que Juan pone tal énfasis en la necesidad de arrepentimiento que lo presenta de una manera parabólica, ¿no? Como una parábola, diciendo: el hacha de Dios ya está puesta a la raíz del árbol, de manera que lo puede cortar. La amenaza es: Dios puede aplicar su ira, cortar el árbol y echarlo, arrojarlo al fuego. ¿Por qué? Y Juan también lo va a explicar. Es porque no hay frutos dignos de arrepentimiento. Si una nación reprendida por la palabra de Dios no se convierte, entonces da lugar a la ira. Finalmente vendrá el castigo, vendrá la justicia de Dios. Recordamos, muchas veces hemos estudiado Jonás, y Jonás fue con un mensaje a Nínive de que venía la ira de Dios sobre la ciudad, ¿cierto? Todo su mensaje era: en 40 días Nínive será destruida. Otra expresión de la ira. Pero ¿qué pasó en aquella ocasión? Que la ciudad se arrepintió, el rey se arrepintió y ordenó que viniera un tiempo de arrepentimiento a toda la ciudad.
y los puso a todos a ayunar, incluidos los animales. Todos tenían que ayunar en señal de arrepentimiento, para cambiar de vida, para plantearse la vida de otra manera. Bien, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, entonces eso es una causa para la ira. Lo comprendemos, ¿no? Ahora, antes de que entremos en Apocalipsis, también me gustaría señalar, aunque se nos prolongue un poquito el estudio, pero creo que esto es muy importante. Dentro de la ira, en el contexto de la ira de Dios, Dios no deja de ser Dios. Cuando decimos Dios es amor, Dios no deja de ser amor, incluso cuando se aira. Incluso cuando castiga, cuando reprende, cuando condena, cuando destruye. En el Proverbio 11, versículo 4, leemos: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Si cuando vemos que llega la tormenta, nos vamos a refugiar en el Señor y en su misericordia, mediante el arrepentimiento, la justicia nos librará de la muerte, nos librará de la ira. Pero necesitamos entender que nada nos puede salvar de la ira de Dios excepto eso. El que venga un arrepentimiento y busquemos la justicia de Dios. Proverbio 29:8 leemos: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. ¿Qué ocurre en una sociedad cuando la gente comienza a apartarse de Dios? Comienzan a blasfemar, a vivir de una forma totalmente perversa, contraria a los mandamientos de Dios. Están buscando la ira, las llamas, la destrucción. Ponen a una ciudad en llamas. Necesitamos entender que solo la sabiduría de Dios nos puede librar de la ira. Dios es sabio. Dios es sabiduría y la pone a disposición del ser humano precisamente para librarnos de la ira. Si nos arrepentimos y empezamos a pensar sabiamente, si empezamos a temer a Dios y empezamos a corregir nuestros caminos, la ira de Dios será frenada. Salmo 103:8, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Este concepto se va a repetir por lo menos en el Salmo 145, versículo 8, en el Salmo 86, versículo 15, en Nahum 1:3. Hay más lugares en la Escritura en los que se repite. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta es otra forma de escapar de la ira, es rendirse, entregar tu vida a la verdad, volver a Dios, reconciliarte con Dios por medio de Jesús. Es creer en el Hijo, es aceptar que Jesús sea nuestro guía, nuestro Maestro, nuestro Señor, el que gobierne nuestras vidas. Eso sin duda nos apartará de la ira. Segunda de Crónicas 12:12, y cuando él se humilló, la ira de Dios se apartó de él para no destruirlo del todo. Es el concepto. Si nos arrepentimos, entonces la ira se aparta. Deuteronomio 29, 25 al 27. Por tanto se encendió la ira de Dios contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado cuáles son las condiciones para estar en paz, para estar en armonía con Él. Y hay cosas que nos apartan de esa paz y de esa armonía. Están expresadas en Deuteronomio 29. Si no atendemos a eso, entonces irremisiblemente
caeremos en la ira de Dios. Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? No, Dios no destruirá al justo con el impío. Abraham entra en una especie de negociación intercesora para tratar de librar a Sodoma, porque está su sobrino y su familia ahí. Y es por eso que aparece el asunto: Dios, ¿cómo vas a condenar al justo con el impío, con el malvado? Y Dios deja claro que eso no lo hará. Salvará al justo. Dios salva al remanente. Dios salva a aquellos que le buscan sinceramente. Apocalipsis 16:7. Tus juicios son verdaderos y justos. Lo vamos a ver ahora cuando entremos en el capítulo 16. Los juicios de la ira de Dios serán justos. Ahora, lo que ha quedado claro hasta ahora estudiando estas escrituras es que la iglesia fiel a Dios, la iglesia que no cedió a la presión del anticristo, la iglesia que no se marcó, la iglesia que no renunció a su fe, la iglesia que se mantuvo firme en su entrega sincera a Cristo, no pasará por la ira. Pablo repetía este asunto en 1 Tesalonicenses. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Vamos entonces a entrar en el capítulo. Estamos en Apocalipsis, capítulo 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Cuando Dios da esta orden, tenemos que entender que ya sonó la 7ª trompeta. Y como vimos en el último estudio, la 7ª trompeta lo que anunciaba era el regreso de Jesús. El regreso de Jesús y con él la resurrección de los creyentes y el arrebatamiento para reunirse con él juntamente con los resucitados de los que estuvieran esperándole, de los creyentes que aguardaban la venida de Jesús. Eso ocurre con la 7ª trompeta, cuando se iba a revelar el misterio de Dios. Ahora entramos en las copas. Por tanto, la iglesia ya ha resucitado los muertos y los vivos ya han sido transformados para estar con Jesús. Ya estamos reunidos con Él en el ámbito celestial. Por tanto, estamos hablando de una humanidad que ya no es remisible en el mismo sentido que la iglesia ha sido redimida. Y va a estar aquí recibiendo este castigo. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Así que aquí tenemos que los primeros en recibir la ira de Dios serían aquellos que llevaban la marca de la bestia, que se iba a manifestar en una especie de cáncer, de tumores malignos, ¿verdad? Una úlcera maligna y pestilente. Es lo que nos está señalando ahí, ¿verdad? Y está, como vemos, dirigida expresamente a los que llevan la marca de la bestia. Esa es la primera de las copas. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Y aquí vamos a ver cómo la ira va a ir progresando por distintos aspectos.
va a tocar a la sociedad, va a tocar a los seres humanos, pero también va a tocar al ámbito en el que está la sociedad. El ser humano vive en un medio, vivimos en un medio ambiente. Ese medio ambiente también va a ser afectado. En este caso, el mar. Toda vida del mar pereció. Así que aquí vemos que se van a dar consecuencias irreparables, como es que toda la vida del mar muera, va a perecer. Versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, se refiere al agua dulce, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y aquí vemos la causa, va a señalarse. ¿Cuál es la causa de esta copa en particular? De esta tercera copa. Y es que ha habido una masacre tremenda, un martirio generalizado de la Iglesia, especialmente en el último tiempo. Y por tanto Dios va a derramar sangre por medio de las aguas para que se vean forzados a beberla. Como acaba el versículo 6, pues lo merecen. 7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. No hay nada que reprocharle a Dios. Dios ha sido muy misericordioso, con una paciencia tremenda, hasta el punto de no detener la persecución, no detener lo que el anticristo y los malvados estaban haciendo en la tierra. Y en su paciencia, esperando hasta que la copa se llenara, la maldad llena la copa hasta un punto en que ya no cabe más y se derrama. Esta es la imagen. Una copa que se derrama es la copa que ya ha contenido todo lo que le podía caber. Y por tanto ya no hay más paciencia, ya no hay más misericordia. Solamente queda una cosa, que es justicia. Los juicios, dice, son verdaderos y justos. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vamos a ver también la reacción de la gente en esta época. Es que no hay arrepentimiento. Por tanto, la cuarta copa es derramada sobre el sol. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, sobre el anticristo y su gobierno, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Así que mientras están sufriendo por las úlceras malignas, pestilentes, dolorosas, viene una gran oscuridad. Esa gran oscuridad es una expresión de lo que realmente está ocurriendo en el espíritu. Es que la maldad ha cubierto la tierra con esta maldición. Ha quitado toda luz. Con la desaparición de la iglesia, toda luz se ha perdido en el mundo. Ya no había nadie que buscara la verdad, ya no había nadie que predicara el evangelio, ya no había nadie que diera un testimonio de la fidelidad de Dios.
del amor a la verdad. Por tanto, las tinieblas, las densas tinieblas habían cubierto la tierra. Lo estamos viendo, que cada vez la sociedad se aleja más de la luz, desprecia la luz, se ahonda, se profundiza en lo malo, en lo malvado, se multiplica la maldad y con ella viene la oscuridad. Finalmente, el quinto ángel derramará su copa para traer esa gran oscuridad de una forma física, visible. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es curioso que el río Éufrates ya se está secando por muchas partes. Nos estamos acercando a ese punto. Es una señal dada que se está secando para dar lugar a los ejércitos que vendrán del oriente a Armagedón. Porque lo que va a ocurrir a partir de este momento es que se acerca, se prepara la batalla final, la batalla de Armagedón. Por eso dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí en el versículo 15 hay un paréntesis. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es un valle. Se conoce también con otros nombres, el valle de Jezreel, pero se conoce como Armagedón por la ciudad, antigua ciudad que ya no existe, solo hay ruinas, de Megiddo. Es una extensión grande, es un valle que tiene más de 60 kilómetros de largo. Estamos hablando de una gran extensión y desemboca en el mar. Tiene su desembocadura el valle en el Mediterráneo. Es un valle tremendo, tremendamente grande. Y allí se reunirán esos grandes ejércitos que vienen del oriente. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entendiendo esto, se ha dado la batalla de Armagedón, aunque luego se repetirá en el capítulo 19, una perspectiva de nuevo de la batalla de Armagedón, pero primero vendrá esa batalla y con esa batalla Jesús finalmente deshace la tierra. Él va entonces a descender para que la tierra pueda ser repoblada y podamos estar gobernándola juntamente con Él. Esto es lo que nos dice claramente Apocalipsis, como lo vamos a ver también en el capítulo 20. Lo podemos ver en cualquier momento. Tienes Biblia y lo puedes leer. Pero lo que vemos aquí es que viene una sacudida al planeta. Ya hemos visto que el mar prácticamente ha muerto, porque se ha llenado de sangre de muerto y toda la vida ha perecido.
Ahora la tierra también va a ser sacudida con ese gran terremoto, un terremoto que nos insiste ahí en su magnitud, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Aquí estamos viendo una panorámica de lo que significará la destrucción final del planeta, porque sin duda será remodelado. Estamos hablando de una gran catástrofe, de una hecatombe, de algo que no hemos visto, algo solamente semejante al diluvio, que es una destrucción total. No habrá islas, no solamente no habrá islas, sino que tampoco habrá montes, y los montes no fueron hallados. Así que estamos viendo que viene una tremenda remodelación del planeta. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Un talento del Nuevo Testamento son 34 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que ¿a dónde nos llevan las copas de la ira? Nos llevan a un final, punto final de la humanidad y de la sociedad y del planeta como lo conocemos hoy. Lo que viene con la venida de Cristo, con la batalla de Armagedón, estamos hablando de una venida de Cristo diferente, no la venida en las nubes para resucitar a los muertos y para arrebatar a los creyentes. No esa venida, esa es lo que conocemos como la segunda venida de Jesús. Esto es otra cosa. Esto es que Jesús deshace la tierra, deshace el gobierno del anticristo, deshace la maldad del hombre sobre la tierra y deshace el ambiente de la tierra, el ambiente físico de la tierra, para remodelarla. Esa es la finalidad última de las copas de la ira. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un nuevo periodo. Por eso el capítulo 20 nos habla del milenio, los 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra. Y después de esos 1000 años viene la etapa final, que es la nueva tierra y el nuevo cielo. Pero en este momento eso no lo consideramos, sino que la destrucción final de las copas tienen como finalidad el remodelar la tierra para la siguiente etapa. Esto es lo que Apocalipsis nos está indicando. Yo sé que hay otras interpretaciones, aunando todo, copas con trompetas, con sellos, pero creo que hay una clara diferenciación, aunque a veces haya cosas que parecen solaparse. Por ejemplo, este terremoto ya fue anunciado en el 6º sello. Entonces hay cosas que se repiten o se solapan y que indican un mismo acontecimiento. Pero tampoco eso nos quiere decir que todo se dé de una forma conjunta o mezclada, sino que efectivamente las copas de la ira van a poner un punto final, lo que no hicieron las trompetas. Es cierto que las trompetas pusieron un punto y final, pero para la Iglesia, porque con la 7ª trompeta la Iglesia regresa o vuelve a Jesús o va a Jesús para reunirse con Él y estar ya para siempre en esa reunión, en esa comunión con Jesús.
Entonces podemos decir, la séptima trompeta marcó el final de la estancia de la Iglesia, de los santos de Dios en la tierra. Y la séptima y final copa derramada de la ira de Dios pondrá fin al mismo mundo como lo conocemos hasta hoy, la misma sociedad que hemos vivido hasta ahora y la que viene, que se va empeorando por la maldad, todo el sistema del anticristo, todo lo que miramos hacia el futuro, viendo el nuevo orden mundial, gobierno mundial del anticristo, todo eso va a desaparecer, le queda en realidad poco. Será muy duro, muy difícil, pero de corta duración, porque las copas de la ira pondrán punto final a todo eso. Amén. Bien, vamos a terminar con una referencia no muy larga al 666. Vamos a ir a Jeremías 6 y vamos a ver los versículos 16 y 26. Y con eso terminamos el estudio de hoy. Buscamos en la palabra, nos vamos hasta el profeta Jeremías. Llegamos al capítulo 6. Y ahora vamos a ver qué conceptos aparecen aquí que nos conectan con el 666, es decir, el tiempo de la tribulación, el tiempo del anticristo o el tiempo de la gran tribulación, el tiempo del reinado del anticristo. Leemos en el versículo 16, es una advertencia. Nos dice, tú pues no ores por este pueblo. Ay, perdón, me he saltado el capítulo. Es el 6. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Fijaros lo que Dios está diciendo. Hay primero una advertencia a la iglesia, de la misma forma que aquí Jeremías lo dice de forma retrospectiva a la nación de Israel. ¿Qué le está diciendo? Que el Señor tiene un mensaje para ellos. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. No acaba así. Hay una corta frase que termina el versículo, mas dijeron, no andaremos. Es la negativa de parte de la Iglesia a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, con la perfecta voluntad de Dios, lo que hace necesario que la Iglesia sea introducida en la gran tribulación, en el reinado del anticristo, porque necesita ser depurada, limpiada, emblanquecida. Tiene que venir arrepentimiento antes del regreso de Cristo. Vamos al versículo 26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Ahí vemos cómo nos conecta este versículo 26 con la gran tribulación. El destructor, el desolador, viene para provocar persecución, muerte, como estaba anunciado en los profetas, en el profeta Daniel. Nos acordamos de Daniel 7:21, ¿no? Hará guerra contra los santos y los vencerá. Va a haber muchos mártires, mucha gente sacrificada
durante la gran tribulación. Así que aquí tenemos en estas dos referencias, Jeremías 6:16, como Dios advierte volver a las sendas antiguas, pero no quisieron. Y entonces a continuación, el versículo 26 nos dice, ahora toca la angustia, el lamento, el luto, porque viene el destructor. El anticristo vendrá y perseguirá y destruirá a muchos. Eso es lo que está revelado, amén. Bien, pues después de esto, si queréis, si tenéis alguna pregunta, entramos en